Hola, Hola, ¿me escuchas bien? ¿Se oye bien? sí, se oye bien. Venga, perfecto. ¿Qué tal? Encantado. A ver si enseguida con los audífonos. Estupendo. A ver, vamos a esperar que se una la gente. Ok. Cuéntame un poco, Débora, ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cuál de todas? Bueno, lo de, pues un poco todo, ¿no? Lo del el perfil de Instagram, lo de preguntar a la gente un poco las dudas. ¿Te suele preguntar mucho cosas sobre Minier? Bastante. Ujú. Y aparte, como soy estudiante técnico superior de audiología protésica, como que todavía Ajá. más. Te O preguntan sea, cosillas. es... Entonces dije, bueno, pues ya que tú me sigues y yo te sigo y subes cosas bastante interesantes y la gente también te sigue, digo, ¿por qué no nos unimos y hacemos algo? Perfecto. De todas formas, si no, como lo vamos a grabar también, lo podemos volver a... O sea, que podemos dejar un enlace o algo que la gente lo vea luego. Sí, se está Lo grabando vemos. ya. Sí, no lo tiene... Bueno, yo es que no sé cómo funciona esto muy bien, pero bueno, si lo tiene grabando, fenomenal. Sí, se está grabando. Bueno, pues si quieres empezamos ya. Venga, vamos a por ello. A ver, para que la gente en casa se sitúe, lo que nos vean luego, y para que tú también te sitúes, he dividido todas las preguntas en 5 bloques más o menos de la misma temática. Y así a la gente que la quiera ver luego le resultará más fácil encontrar lo que más le interesa. Venga, ¿Vale? fenomenal. Las preguntas se han hecho tanto gente con Meñer como con vértigo posicional benigno, como estudiantes de audiología protésica, como profesionales ya de la salud. Vale. Aquí hay un batiburrillo bastante interesante, ¿vale? A ver, la primera pregunta es, ¿qué es la rehabilitación vestibular? Vale, yo creo que antes de hablar de la rehabilitación vestibular, hay que sentar un poco el concepto de qué es el equilibrio y qué significa vestibular, porque si no entendemos eso bien, va a ser muy difícil entender qué es la rehabilitación vestibular. Mira, el equilibrio está basado fundamentalmente, digamos, en tres patas, ¿no? Decimos nosotros. Una de las patas sería la parte vestibular, el oído, otra de las patas sería la vista y otra de las patas sería la propiocepción, ¿no? La propiocepción que es, bueno, pues toda esa ese conjunto, ¿no? De musculatura, de hueso, el esqueleto óseo y la percepción que tienes tú cuando tocas algo. Es decir, cuando tú vas de pie, en realidad, aunque no te
das cuenta de ello, no lo percibes, estás teniendo una sensibilidad en la planta del pie que también te ayuda a mantenerte erguido. Entonces, cuando tenemos un fallo en uno de esas tres patas, pues pasa como con un taburete. El taburete se nos va a caer, ¿vale? Porque pierde uno de los apoyos. Y ahí tendríamos, digamos, una pérdida del equilibrio. Tenemos muchísimas patologías que nos pueden afectar a cualquiera de las tres patas. Pues un fallo en la vista, por ejemplo, podemos tener una patología de cadera, de rodilla o de tobillo, y eso también nos va a afectar al equilibrio. Y también podemos tener un problema a nivel del oído, ¿no? Que es lo que yo como otorrino pues puedo valorar en la consulta. El problema a nivel del oído puede ser también a muchos niveles distintos. No es lo mismo, y eso es un problema importante de concepto, el paciente que tiene un síndrome de Meniere, que el paciente que tiene un posicional, que el paciente que ha tenido una neuritis vestibular, y la rehabilitación vestibular lo que va a intentar es, con algunas de las otras dos patas, compensar esa falta de equilibrio, o si la pata que ha fallado podemos mejorarla, intentar mejorarla también, ¿vale? Esa sería un poco la idea de la rehabilitación vestibular. Y entonces podríamos decir que la rehabilitación vestibular comprende pues todos esos ejercicios, herramientas y apoyos que le damos al paciente para mejorar su equilibrio, es decir, estamos actuando sobre la inestabilidad. Hay otra serie de cosas, no son solo esas tres patas, por supuesto, el cuerpo es mucho más complejo. La audición puede tener una parte también no muy grande, pero sí a la hora de situarnos en el espacio. El componente emocional, ¿no? Todo lo que es el sistema límbico, también nos puede afectar a cualquiera de las tres patas. Es decir, que al final, aunque tenemos tres patas grandes, tenemos otra serie de cosas que nos pueden ir afectando a ese nivel. Y sobre todo eso es lo que una serie de profesionales, no solo el otorrino, por supuesto, el otorrino, el rehabilitador, en muchas ocasiones con el fisioterapeuta, el audiólogo, el neurólogo, e incluso especialidades como el psiquiatra, pues nos van a ayudar a hacer esa rehabilitación vestibular, es decir, a mejorar el equilibrio del paciente para que tenga una vida de ocio y de trabajo funcional. Esa sería un poco la idea. Vale. Bueno, ¿para qué sirve en concreto la rehabilitación? Bueno, la rehabilitación en general tenemos dos formas de hacerla, ¿no? Se suelen dar una serie de sesiones y lo que sirven es para darle al paciente unos mecanismos para ser capaz de realizar una vida normal. Es decir, los pacientes que tienen una inestabilidad, hay un montón de cosas que no pueden hacer. Y la rehabilitación o las sesiones de rehabilitación, y luego hablaremos de si pueden ser en casa o si tienen que ser en el hospital, son las que nos van a permitir a ese paciente, mediante una serie de ejercicios concretos, mejorar su equilibrio. El objetivo en concreto sería mejorar el equilibrio del paciente. Vale, ¿cómo hacer correctamente la rehabilitación? Bueno, como en todo, en la medicina no hay solo una forma correcta de hacer algo. Tenemos multitud de posibilidades, ¿no? Tenemos la posibilidad de hacer una rehabilitación en el hospital o tenemos la posibilidad de hacer una rehabilitación domiciliaria. El problema de la rehabilitación en el hospital, pues que requiere un traslado, requiere un tiempo, hay que adaptarse un poco a las citas que hay en el hospital y eso es un problema para muchos pacientes y los recursos sanitarios son limitados. En España, por ejemplo, en la Seguridad Social hay cobertura para rehabilitación vestibular en muchos hospitales, pero no en todo. Y eso sería una parte negativa. La parte buena, que la rehabilitación vestibular en el hospital pues te permite tener un especialista que va a darte el mejor ejercicio para tu problema. Y la alternativa sería hacerlo en casa. Hay una serie de ejercicios, de tablas que se pueden hacer, luego podemos ver dónde las podemos encontrar, que ahora con internet es muy fácil, y eso sería otra de las formas de hacer la rehabilitación vestibular. ¿Forma correcta? Bueno, pues forma correcta dependerá de cada caso, ¿no? En el hospital la forma correcta será pues la que te diga tu rehabilitador y en casa pues siempre tendremos que hacer esos ejercicios de forma con un acompañante, tendremos que hacerlo en un sitio en el que tengamos suficiente espacio, en el que no haya obstáculos, porque una caída pues puede ser peligrosa en ese ámbito. Bueno, ya me has contestado la pregunta de ¿se puede hacer la rehabilitación en casa o hay que hacerla en un sitio especializado? Vale, la rehabilitación vestibular se puede hacer en casa. Es verdad que lo ideal es siempre tener una valoración previa por un especialista. ¿Por qué? Porque primero hay que concretar
por qué se produce esa falta de equilibrio. Y hay que tener un diagnóstico y hay que descartar una serie de cosas que pues tenemos que tener claras. No es lo mismo, como te decía, el paciente que tiene un síndrome de Meniere, que a lo mejor hay una serie de cosas que no tienen mucho sentido hacer con ellos, que el paciente que tiene un vértigo posicional. La rehabilitación tiene que ser dirigida y el médico te tiene que dirigir. Ahora, una vez que te ha dirigido, existe la posibilidad de hacerla en casa y, como te digo, tiene muchas ventajas, sobre todo a la hora de la logística del paciente, del tiempo, de la cantidad de veces que la puede hacer, y afortunadamente con Internet y con la cantidad de recursos que tenemos es bastante viable a día de hoy. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacer la rehabilitación? Entiendo que en hospitales será más larga porque si hay una rehabilitación normal de una persona que se han operado, los mandan cada semana. Una rehabilitación vestibular andará más o menos por ahí en hospitales. Claro, la rehabilitación vestibular en el hospital, dependiendo de dónde se realice, porque bueno, ya aquí entramos en cosas muy específicas, ¿no? Si lo hacemos en posturógrafo fijo, dinámico, con FOAM, con pantalla, ahí hay mucha variedad. ¿Cuánto tiempo hay que hacerla? Pues dependerá de cuánto de intenso sea el problema para el paciente. Pacientes que tienen problemas de inestabilidad crónica, ¿vale? Pacientes con déficit de función, por ejemplo, vestibular, es decir, de el equilibrio que depende del oído de los dos lados, pues probablemente tengan que hacer rehabilitación vestibular durante toda su vida, porque eso es lo que les va a permitir encontrarse bien y encontrarse ágiles. Pacientes que a lo mejor han tenido un vértigo posicional paroxístico benigno, que es una condición que habitualmente se resuelve después de un tratamiento, esos pacientes a lo mejor requieren una serie de sesiones, 8 o 10 sesiones, o pacientes que han tenido una neuritis vestibular, en la que falla solo uno de los vestíbulos, uno de los dos oídos, esos pacientes con una serie de sesiones que suelen rondar entre las 8 o 10, en general suelen ir bien. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo la tengo que hacer por el resto de mi vida. Bueno, en concreto los pacientes con síndrome de Meniere. Es que yo tengo síndrome de Meniere con algo más. ¿El qué? No se sabe. Bueno, lo primero siempre es hacer un diagnóstico un poco más certero. Al final hay diagnósticos que nosotros tardamos años. Un otorrino, lo normal es que tarde años en diagnosticar un síndrome de Meniere, porque tarda mucho en dar la cara. Entonces, pacientes, por ejemplo, con un síndrome de Meniere, dependerá si el síndrome de Meniere es de un oído o de los dos. La rehabilitación vestibular, como te digo, el objetivo es mejorar la inestabilidad. El problema un poco en el paciente con síndrome de Meniere es que el paciente con síndrome de Meniere tiene altibajos, ¿no? Tiene esas crisis vestibulares con sensación, que luego hablaremos un poco de esto, de giro de objeto intenso, de duración de más de 20 minutos, muy invalidante, y luego tiene un periodo después de esa crisis en el que pues no tiene la crisis, pero se encuentra como borracho, ¿no? Como inestable todo el rato. Y entonces lo que pretende la rehabilitación vestibular es mejorar esa inestabilidad entre episodios, ¿vale? No tanto disminuir el número de crisis ni disminuir la intensidad de la crisis. El objetivo de la rehabilitación vestibular es que cuando tengamos esa inestabilidad, mejorarla. Y muchas veces no podemos aplicar la rehabilitación vestibular en pacientes con síndrome de Meniere hasta que esas crisis se han agotado en el oído. Eso ya depende de cada caso y requiere una valoración. Porque si tú intentas hacer rehabilitación vestibular en un paciente con un síndrome de Meniere que tiene crisis frecuentes, a lo mejor la rehabilitación vestibular incluso le puede desencadenar alguna crisis o empeorársela. Entonces el objetivo lo tenemos que tener muy claro. El objetivo no es otro que mejorar la inestabilidad. Por eso no podemos mandar rehabilitación vestibular a lo loco y hay que hacer una valoración muy específica. Esa es un poco la idea. Vale, ¿la rehabilitación puede hacer que desaparezcan los síntomas? La rehabilitación mejora el síntoma de la inestabilidad y el síntoma del mareo. Mira, cuando nosotros hablamos de síntomas vestibulares, tenemos que hablar de 3 síntomas vestibulares, ¿vale? Que son que muchas veces el paciente lo confunde porque obviamente no tiene ese conocimiento y que es importante que entiendan las diferencias que hay. Un primer síntoma sería el vértigo, ¿vale? El vértigo no es cualquier cosa, el vértigo es en concreto la sensación ilusoria de movimiento y en concreto suele ser con sensación de giro de objeto, ¿vale? Eso sería el síntoma vértigo. El síntoma mareo se parece más a la sensación de ir andando y que vas flotando sobre una nube, ¿vale? Esa sensación que uno se encuentra como aturdido, como con algo de presión. Y la inestabilidad, la palabra que más nos ayuda a asemejarla sería como una especie de borrachera, ¿no?
esas personas que van andando, que se van hacia un lado y hacia otro. Entonces, entre vértigo, mareo e inestabilidad, lo que nos puede mejorar la rehabilitación vestibular es el mareo y la inestabilidad, ¿vale? ¿Puede curarlo? Pues depende del caso. Si es consecuencia de un cuadro en el que se produce un fallo puntual, pues probablemente la rehabilitación mejore ese síntoma residual de inestabilidad, porque el paciente al principio lo que tiene es un vértigo fuerte y luego puede quedarse como con esa cicatriz, digamos, esa secuela que es la inestabilidad. Si la crisis es única, la inestabilidad cura. Si tenemos riesgo de repetir el número de crisis, la inestabilidad no va a mejorar con la rehabilitación hasta que paren las crisis, digamos. Vale, ahora la pregunta que más se ha repetido y que te ha dejado por la séptima. ¿Con la rehabilitación se puede llegar a no tomar la medicación? Esto va enfocado sobre todo al Meniere, que es Claro. donde más medicación nos dan. Mira, en el síndrome de Meniere tenemos distintas medicaciones, ¿no? Tenemos, según... Eso ya depende del manejo de cada especialista, que a día de hoy, por desgracia, varía mucho entre uno y otro y nos puede causar dudas tanto a los médicos como a los pacientes. Digamos, tenemos una medicación que tomamos en las crisis, ¿no? En esas crisis fuertes, que suele ser un sedante vestibular bastante potente. Luego tenemos esa medicación que se toma, digamos, de forma crónica, que sería un sedante vestibular más suave, que tiene pocos efectos secundarios. Y luego tenemos otra serie de tratamientos que no se toman en casa, sino que se realizan en el ámbito hospitalario, como pueden ser una inyección de corticoide o una eliminación del oído, pues con gentamicina o con una cirugía del saco endolinfático o con una cirugía sobre el nervio vestibular. Pacientes que ya no tienen crisis de Meniere y pacientes que han tenido un Meniere de un solo lado, cuando esas crisis terminan, la rehabilitación vestibular en un porcentaje bastante aceptable de casos puede hacer que el paciente deje de tomar la medicación, pero tiene que ser, como te digo, en casos concretos, no vale para todos los casos, serían casos concretos en los que ya no existen esas crisis fuertes de vértigo. Vale, ¿se puede decir que la rehabilitación cura los síntomas? Bueno, eso era un poco lo que te decía. Puede curar o puede mejorar la inestabilidad si han parado las crisis. Una rehabilitación, el objetivo que tiene, pues como la propia palabra dice, es rehabilitar, es decir, volver un poco a la normalidad. Llegará un momento en el que esa rehabilitación haya conseguido la máxima mejoría de la inestabilidad y en ese momento una medicación no te va a ayudar, sobre todo si no hay crisis, ¿vale? Es decir, ¿podría llegar a curar la rehabilitación vestibular la inestabilidad? Sí. ¿Las crisis de giro de objetos? No. Ahí no. Es el tratamiento de las crisis con giros de objetos no es la rehabilitación vestibular. ¿Todas las personas con Meniere tienen que hacer la rehabilitación? Bueno, eso yo creo que lo hemos contestado ya un poco antes. Dependerá de cada caso. De hecho, en general, pacientes con síndrome de Meniere con crisis activas, con crisis frecuentes, tenemos pacientes que tienen crisis una vez al mes, una vez a la semana, pacientes que tienen crisis 2 veces al día. Cuanto más activo está el síndrome de Meniere, más contraindicada está la rehabilitación vestibular. Es decir, la utilizaremos solo en aquellos pacientes en los que no tengan crisis, pero sí esa borrachera. Vale, hemos hablado de la rehabilitación en casa y también en el hospital, pero me hacen la pregunta de que en vez de los ejercicios que te manda el otorrino, yo tengo una tabla que me mandó el otorrino en Valencia, si se puede hacer más lúdica en vez de hacer los ejercicios todos los días. Sí, mira, hay en general esos ejercicios que te suelen mandar para casa, pues suele ser una mezcla de ejercicios que se llaman de Cawthorne-Cooksey, que podemos poner luego el nombre por ahí, que son unos ejercicios que, bueno, tienen varios niveles, nivel fácil, intermedio, avanzado. Luego hay otra serie de ejercicios que son de Brandarov, más habitualmente mandados para el vértigo posicional paroxístico benigno, pero que también se pueden utilizar en otro tipo de problemas vestibulares. Y luego, desde hace años, ya tenemos otro tipo de maquinaria en el hospital, que serían los posturógrafos. Y fíjate, porque hace unos años, cuando salió la Wii, esta consola de
de Nintendo sacó una plataforma en la que se podían hacer una serie de, bueno, era como unos juegos, había un videojuego que creo que se llamaba el Wii Sport o Wii Fit Sí. o algo así, y esa plataforma, al final, entre comillas, no deja de ser un posturógrafo. Entonces tenemos a día de hoy videojuegos que nos permiten hacer en casa rehabilitación vestibular. ¿Por qué? Porque al final la rehabilitación vestibular consiste en mejorar las relaciones entre esos órganos que decíamos antes, entre el oído y la vista, entre el oído y el movimiento corporal, entre la vista y el movimiento corporal. Si tú eres capaz de jugar a un videojuego en el que te encuentras sobre una plataforma manteniendo el equilibrio, con un mando en la mano que tienes que mover en una cierta posición y mirando a la pantalla para acertar con la mano, pues eso es bastante parecido a lo que se puede hacer con un posturógrafo en un hospital, ¿vale? ¿Qué problema tiene? Que si tienes una inestabilidad muy importante no vas a poder empezar haciendo rehabilitación en ese tipo de ámbito o con ese videojuego. Y luego a día de hoy, cada vez más con la realidad virtual, se está avanzando hacia hacer rehabilitación vestibular con realidad virtual, que puede ser con realidad virtual inmersiva, ¿no? Es decir, con gafas o sin gafas. De hecho, ahora los nuevos posturógrafos que se están empezando a comercializar son muy parecidos a lo que pensaríamos que puede ser una película de estas del futuro en la que sale la gente jugando en una especie de círculo que se van moviendo las cosas y que van con unas gafas. Bueno, pues todo eso va a avanzar hacia mejorar las posibilidades de rehabilitación vestibular, como te digo, de forma un poco más lúdica. Otra cosa que parece que cuesta entender, al final la rehabilitación vestibular también consiste en mejorar lo que se llama el conflicto visual espacial, es decir, cuando tú vas por un supermercado en el que hay gente moviéndose hacia todos los lados y en los que tiene listas de armarios con productos, hay mucho color distinto, mucho movimiento, y ahí tienes un conflicto entre lo que tú ves y lo que se está moviendo, que al final es parte del problema. Bueno, pues algo tan fácil como ir al supermercado acompañado o hacer actividades de la vida diaria o pasear por la calle en un sitio en el que hay tráfico y hay mucho movimiento de coche y hay ruido, pues todo eso también ayuda a la rehabilitación vestibular. O algo tan fácil como hacer ejercicio. Todo eso son cosas que ayudan al equilibrio y aunque no sea en rehabilitación vestibular de forma estricta, lo podemos incluir en nuestra rutina diaria. A ver, yo voy a hablar ahora de mi propia experiencia. Yo cuando empecé con la rehabilitación vestibular, mi otorrino me dio una serie de ejercicios y luego me dijo que jugara a la Wii. O sea, primero los ejercicios y luego ya salté. Entonces sí que es verdad que cuando empiezas a hacer lo que es la Wii, que tienes que estar en 3 o 4 sitios, es como que te mareas bastante más que cuando haces los ejercicios, porque los ejercicios él me dijo, cuando te sientas muy mareado puedes parar. La Wii la tienes que seguir durante X tiempo para que haga efecto. Claro, Yo porque al dije, final es como, son niveles de dificultad distintos. Los ejercicios son estáticos, cuando empiezas a hacer los ejercicios la mayoría son estáticos y la Wii sería, digamos, un equilibrio dinámico. O sea, es mucho más complejo jugar a una videoconsola con un mando mirando una pantalla, estando de pie, intentando mantener el equilibrio, que mirar a un punto y seguirlo con la mirada o que girar la cabeza a uno y otro lado. O sea, al final esto es como una escala y uno tarda en adaptarse a eso. No sé cuál ha sido tu experiencia después, si estás más cómoda, si... a ver, yo estoy más cómoda, es verdad, pero también me pasó un añito No, toledano. O sea, me tocaba claro, dosificarlo muy bien porque yo estudio y claro, no podía dejar de estudiar para hacer la rehabilitación y supongo que a mucha gente le pasará que está trabajando, esté estudiando y no pueda perder mucho tiempo en la rehabilitación porque al final te acabas mareando. claro. O sea, a lo mejor ese día tú estabas bien, haces la rehabilitación como te han marcado y te mareas. Entonces, frente a eso, eh, claro, la gente me ha preguntado si cuando te mareas es que lo estás haciendo bien. Bueno,
no significa que lo esté haciendo bien o que lo esté haciendo mal. Al final, cuando tú haces rehabilitación vestibular, es como el que va, entre comillas, al gimnasio o el que se ha roto una rodilla y hace rehabilitación de la rodilla. Lo normal es que cuando fuerzas ese sistema, y el equilibrio no deja de ser un sistema, es que luego no te encuentres bien o te encuentres dolorido o te encuentres molesto. Lo importante de esto es ser constante, hacerlo a diario e intentar incluirlo en una rutina de vida, digamos. Y cuando lleves 6 meses haciendo rehabilitación vestibular, y yo sé que es muy duro y que sé que hay pacientes que sufren muchísimo porque nos lo cuentan en la consulta, pues probablemente te encuentres mejor que el día 1. Lo que pasa es que eso es muy duro y es muy difícil, y yo entiendo que sea muy complicado ser constante, porque, entre comillas, es una putada. Entonces, claro, no hay alternativa. Quiero decir, ojalá tuviéramos una pastilla mágica que solucionara todos estos problemas, pero como no la hay, al final el paciente tiene que poner de su parte y ser muy insistente y muy metódico, porque Y muy no hay constante. alternativa. Yo he Eso es. notado muchísimo cuando dejé de hacerla y cuando luego me tocó volver a empezar, fue duro. O sea, yo hubo un tiempo en que dejé de hacerla y noté cómo empeoré. Y empeoras a la velocidad de la luz. O sea, todo Mm. lo que has hecho vuelve para atrás. Claro. Por eso digo que hay que ser constante, y en muchos casos, como te decía antes, son enfermedades crónicas que tienes que mantener pues durante toda la vida, pues como, bueno, pues como el que toda la vida hace ejercicio, como el que tiene un infarto y ya no puede comer ciertas cosas el resto de su vida, o como el que tiene un ictus y tiene que dejar de fumar. Al final son condiciones crónicas que requieren un esfuerzo, como un deportista que se rompe una rodilla y tiene que seguir teniendo cuidado para siempre. Bueno, son cosas que afortunadamente tenemos cierta forma de mejorarla, y hay que ser muy constante con eso. Vale, otra pregunta que se ha repetido bastante ¿es recomendable hacerla aunque no tengas patologías? Vale, esa pregunta que me mandaste antes y que la revisé, no termino de entenderla. ¿No tengas patologías de qué sentido? O sea, ¿en Patolo qué? yo creo que se refiere esta persona a mareos, a vértigos, a Claro, sensación de inestabilidad. el problema es que para tú hacer un tratamiento, incluyendo la rehabilitación, tienes que tener un diagnóstico. Lo que no tiene sentido es tratar un síntoma, porque el síntoma puede ser fruto de muchas cosas distintas. Entonces, primero tienes que tener un diagnóstico. No puedes hacer rehabilitación vestibular si no tienes claro, o si tu médico no tiene claro qué te pasa. Yo, pacientes que vienen a la consulta, no mandamos rehabilitación vestibular ni hablamos de ella hasta que no tenemos claro qué les pasa. ¿Vale? Por ejemplo, ¿en qué casos sin tener patología sería interesante hacer rehabilitación vestibular? Pues, por ejemplo, en los ancianos. A partir de cierta edad, sabemos que igual que empiezan a fallar las rodillas, las caderas, los músculos y la cabeza, la vista o la audición, sabemos que falla el equilibrio, y de eso no hay duda. Pues a partir de cierta edad, igual que sería bueno caminar a diario o hacer algún tipo de ejercicio de fuerza a diario, es igualmente bueno hacer ejercicios de rehabilitación vestibular para prevenir en un futuro posibles caídas, consecuencias de inestabilidades que puedan depender del oído o no. Eso sería un poco, en ese caso sí que sería interesante, ¿no? El típico abuelito, bueno, pues con patología de cadera, de tobillo, de rodilla, que toma muchísima medicación. Bueno, ahí sí puede ser interesante, en general, mantener una vida activa y, en concreto, hacer, ¿por qué no?, una serie de ejercicios encaminados a mejorar el equilibrio. Vale. Eh, para el vértigo posicional hemos dicho que también sirve, pero Bueno, ¿qué ejercicios en concreto? vale, el vértigo posicional, en concreto, el tratamiento del vértigo posicional, pues ya sabes que son esos tolitos que se salen de su sitio, van a otro lado, y el tratamiento del vértigo posicional es con maniobras, ¿no?, para recolocar esos otolitos. ¿Qué ocurre? Hay pacientes en los que resolvemos el problema del vértigo posicional paroxístico benigno, recolocamos los otolitos, pero luego se quedan pues como una especie de inestabilidad residual en el tiempo. Digamos que es una secuela de esa afectación. Y eso se denomina, o lo podríamos llamar, en inglés se llama PPPD, en español se llama mareo
postural, perceptual, persistente, que es un nombre así un poco extraño. Y es, digamos, una inestabilidad que tiene un montón de causas que van sumando, ¿vale? Suma que has tenido un desencadenante que es el vértigo posicional paroxístico benigno. Suma que a lo mejor han tardado tiempo en resolvértelo. También tenemos una parte importante, un componente fóbico, es decir, de miedo. Si esta persona ha estado muchos días pasándolo mal en casa por ese vértigo posicional paroxístico benigno, puede que le coja miedo y aunque se resuelva, sigues teniendo inseguridad a la hora de caminar. También en muchas ocasiones se ponen tratamientos con medicación que no son los más adecuados o que se prolongan mucho tiempo. Y eso también suma, es decir, por culpa de todas esas cosas podemos tener como secuela una inestabilidad. Dependiendo de esa inestabilidad, ahí en esos casos podríamos mejorar ese mareo postural perceptual persistente con rehabilitación vestibular, ¿vale? Sobre todo para mejorar la sensación, digamos, de inestabilidad o para mejorar el componente fóbico. Pacientes que tienen vértigos posicionales paroxísticos benignos de repetición, en esos podremos de alguna forma, no es exactamente rehabilitar, pero podremos acostumbrar al paciente a esos episodios con las maniobras de Brandarov, que son unas maniobras concretas que, bueno, si buscas en internet tienen montones de sitios donde las puede encontrar. Eso sí, siempre con una valoración previa del especialista. No tiene sentido que lo hagas si no sabes muy bien qué es lo que te pasa. Sí, primero, como siempre, ir al especialista y luego ya, con lo que él te diga. Eso es. Igual que con los medicamentos. Eso Aunque es. cuando la gente tiene vértigo, se lo digo por experiencia, está en una oficina de farmacia, se toman un medicamento a la ligera. Bueno, hoy en día yo creo que es más difícil comprar en la farmacia sin receta que hace unos años. Ahora cada vez va siendo más complicado. No, pues yo en la farmacia en la que estaba, te digo yo, que el medicamento por excelencia para el vértigo se vendía que volaba. Bueno. Había gente que sí venía con receta y había gente que no venía sin receta. O sea, eso puede ser peligroso porque muchas veces es casi contraproducente. Tomar medicaciones prolongadas mal indicadas pues puede tener efectos secundarios y prolongar en el tiempo cosas que no tendrían por qué ocurrir. La típica automedicación, que se le llama. Eso es. Espérate que me acabo de perder. Consejos hacia personas nuevas que vayan a hacer la rehabilitación. Vale, bueno, ahí depende un poco de dónde hagan, ¿no? Si hace una rehabilitación hospitalaria o si la hace domiciliaria. Hombre, si la hace en casa, desde luego, empezar a hacerla con un apoyo familiar, con alguien que te pueda ayudar por el riesgo de caída, hacerla en un entorno en el que no haya obstáculos, en el que no tengas posibilidad de tropezarte y caerte. Y independientemente de que sea en el hospital o de que sea en casa, desde luego hay que tener un ánimo positivo. No tiene mucho sentido que vaya a hacer rehabilitación vestibular con poca esperanza. Entonces, bueno, yo creo que eso sería quizá lo más importante, porque al final la persona que te va a indicar, que suele ser el rehabilitador o el otorrino, te van a dar esos consejos en ese momento, pero tienes que ir con cierta actitud. Ahí hay mucha gente que es muy reacia, ¿no? Escuchan eso de rehabilitación del equilibrio y les suena un poco a chino y no les convence del todo. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo es la predisposición y si lo hace en casa, porque te lo han recomendado hacerlo en casa, pues lo que te decía, en un espacio amplio, sin obstáculos, con una persona que te ayude y con constancia. Ser constante, no abandonar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Como decíamos antes, esto requiere pues, muchas veces años y años de seguimiento, de tratamiento en casa, de constancia y, bueno, un poco lo que me decías tú, ¿no? Si lo dejas, pues tienes la posibilidad luego de volver a empeorar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de que hay personas que van a los centros de prótesis auditivas y les dicen que les han dado rehabilitación vestibular o el típico caso de que van a la farmacia y se lo dicen al farmacéutico. Los técnicos en audiología protésica sabemos lo que es, pero yo creo que los farmacéuticos, porque estoy viendo farmacéuticos de mi antigua farmacia entrando y saliendo, que no saben exactamente para qué sirve la rehabilitación y las farmacias se da como un primer centro de salud que
básicamente cuando tú estudias técnico de farmacia y para farmacia te dicen que como no hay listas de espera, no tienes que hacer esperas, somos el primer punto de paso de toda la gente. ¿Tú qué le dirías a esos farmacéuticos o a esos técnicos barra auxiliares que nos llaman cuando va un paciente para que le expliquemos qué es el vértigo qué es la rehabilitación vestibular? Es que yo creo que el papel de un técnico de farmacia, o sea, la aproximación general de un técnico de farmacia o el conocimiento está muy alejado en todo, quiero decir, en el ámbito de la salud, hospitalario, de todo, de la rehabilitación vestibular. Entonces yo creo personalmente que no es un tema en el que debería meterse un técnico de farmacia porque está muy lejos de su formación. Es como si me dices, pues, ¿qué papel tiene, no sé, el endocrino? Al final, pues, ¿no? El médico está en el hospital, en la rehabilitación vestibular. Pues, ¿qué te va a decir? Si para entender la rehabilitación vestibular requieres no solo de un otorrino y de un rehabilitador, sino que hace falta muchas veces un neurólogo, un psiquiatra, un internista, un geriatra. Entonces creo que es un sitio donde no debe meterse una farmacia, sobre todo porque tampoco lleva fármacos la rehabilitación vestibular. Entonces no sé hasta qué punto es el sitio correcto para informarse. Es que ya te digo, es que sobre todo las personas mayores, por ejemplo, yo vivo en un pueblo, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en un pueblo que el hospital más cercano está en Deña. Y si no, el otro hospital más cercano está en Villajoyosa o Benidorm, ¿vale? Entonces, hay personas mayores que no se pueden desplazar a los hospitales y si no, el centro de urgencias más cercano está en Benissa. O sea, Claro, pero eso ya es un y problema ya va en de la la, farmacia. de la Y yo en la farmacia en estructura. la que estaba, tiraban hacia allí. Y yo les decía, no os metáis en camisas de once varas porque no sabéis exactamente qué es la rehabilitación, porque yo ya estaba haciendo la rehabilitación. Y aún así se metían. No, pues yo hay una cosa que no puedo. Claro. Es que los estoy viendo entrar y salir. Bueno, seguimos. Nos han dicho que si podías hacer una pequeña demostración, pero tú tienes vídeos en internet que Bueno, me comentaste. hay un montón o sea, hay un montón de páginas donde puede encontrarlo, hay un montón de vídeos en YouTube, de un montón de personas que suben. Hay ejercicios, por ejemplo, tendríamos varias posibilidades, ¿no? Los ejercicios osteocinéticos, tendríamos ejercicios de los que decíamos, ¿no? De Cowhorn-Cooksey, tenemos varios niveles de dificultad, tenemos solamente estático, dinámico, es decir, hay muchísima variedad. Entonces tú pones rehabilitación vestibular en Google y la verdad que sale muchísimos ejercicios. Y luego hay una página que está muy bien, hay un montón de ejercicios que es de un otorrino de Extremadura que se llama, que es www.rehabilitacionvestibular.com y ahí hay variedad, hay un montón de variedad de ejercicios, están muy bien explicados, son muchos vídeos y vamos, ahí está todo muy bien, o sea que. Vale. Bueno, ya hemos acabado con todo lo que es la rehabilitación vestibular. Ya vamos a saltar a lo que es la segunda fase, que es el Menier. Vale. Y la primera pregunta que me hacían era cómo se diagnostica el Menier, pero yo he tirado para atrás y he puesto qué diferencia hay entre el Menier y el vértigo. Vale. Conceptualmente son cosas totalmente distintas. Mira, el vértigo es un síntoma. Un síntoma es una percepción que te cuenta el paciente. Y lo que te decía antes, vértigo significa que el paciente tiene la sensación de que todo gira y que todo da vuelta. ¿Vale? Y el Menier es un conjunto de signos y síntomas, es decir, un conjunto de cosas que nos cuentan el paciente más una serie de cosas que nosotros vemos en la prueba. El diagnóstico del síndrome de Menier, y esto va un poco en relación a lo que decíamos antes, sería crisis de vértigo de más de 20 minutos de duración, que se repiten en el tiempo, que asocian sensaciones auditivas, taponamiento auditivo, fluctuación de la audición, que se puede ver en una audiometría, y aparición de acúfeno o tinnitus en el oído afecto. Mientras que el vértigo, por ejemplo, como te decía, lo puede tener lo sufre una persona por distintas causas. ¿Y por qué causas pueden ser? Bueno, pues tenemos montones, desde el síndrome de Menier,
hasta el vértigo posicional paroxístico benigno, la neuritis vestibular u otras causas que podrían sonar un poco raras, pero por ejemplo, tomarte 10 copas de alcohol te puede producir un vértigo, tener un ictus de fosa posterior te puede producir un vértigo, es decir, hay muchísimas causas distintas que pueden producir vértigo. Y en concreto, en el síndrome de Meniere tiene unas características especiales, pues que duran más de 20 minutos, que se asocian a taponamiento auditivo, alteraciones de la audición, que sube y baja, ruido en ese oído, o sea que son cosas muy distintas. Uno es un síntoma, como puede ser el dolor de rodilla, es un síntoma. ¿Por qué te puede doler la rodilla? Pues porque la tienes rota, porque tiene un problema en el menisco o porque te has dado un golpe. O sea, hay muchísima variedad de cosas que pueden producírtelo. Vale. Bueno, ¿cómo se diagnostica el Meniere? O sea, ¿cuáles son las pruebas? A día de hoy, el diagnóstico del síndrome de Meniere es un diagnóstico clínico. Es decir, las pruebas nos aportan a hacer el diagnóstico, nos dan pistas, pero el diagnóstico es clínico, con una serie de criterios que ha puesto una sociedad que se dedica a esto, formada por rehabilitadores, neurólogos, otorrinos, que se llama Sociedad Varani. Y en concreto, en el síndrome de Meniere, esos criterios son los que te decía: crisis de más de 20 minutos de duración, asociado a sensaciones auditivas, con fluctuación de la audición y ruido en el oído, descartando siempre cualquier otro tipo de patología. ¿Y qué pruebas nos pueden ayudar a definirlo un poco mejor? Bueno, pues tendríamos la videonistamografía, que era la prueba más clásica, ¿no? Esta que te tumban y te ponen agua o aire en los oídos para estimularlo. Tendríamos el VHIT, que es el Video Hearing Pull Test, en el que te ponen una gafa así muy, muy aparatosa, te hacen mirar a un punto y te giran la cabeza a un lado y a otro. A día de hoy tenemos otra serie de pruebas, como pueden ser los C-bends o los O-bends, que son una especie de potenciales, ¿no? Te ponen uno electrodo en la zona del cuello o el ojo, y eso, estimulando el oído, podemos ver si hay una alteración. Siempre es muy importante, antes de diagnosticar un Meniere, una resonancia magnética del conducto auditivo interno. ¿Por qué? Para descartar cualquier otra cosa. Tenemos otra serie de patologías que pueden producir síntomas parecidos al Meniere y tenemos que descartarla, ¿vale? Pero no es una prueba de confirmación, es una prueba de descarte, que es uno de los criterios para diagnosticar el síndrome de Meniere. Y a día de hoy tenemos una prueba nueva de imagen, ¿Por qué? ya te veo. ¿Me oyes? Ahora sí. Sí, te oigo. Lo que te decía, y tenemos otra prueba que sería la resonancia de hidros, que esta, aunque a día de hoy no es confirmatoria, nos orienta bastante, porque nos permite ver esos cambios de líquido, que es el hidrops endolinfático, que se supone que es el origen del síndrome de Meniere o de la enfermedad de Meniere, y nos va a permitir ver si hay alteración a nivel de la cóclea, es decir, de la parte auditiva o de la parte vestibular. Entonces, esa prueba, la verdad, que está dando bastante buenos resultados y sería un poco en donde estamos fijando nuestra atención, aunque a día de hoy, insisto, el diagnóstico del síndrome de Meniere o de la enfermedad de Meniere es clínico, no mediante pruebas. Las pruebas son una ayuda o un complemento. Vale. Me han preguntado cómo se diagnostica el vértigo, pero viendo todo lo que has dicho. El vértigo no se diagnostica porque el vértigo es lo que te cuenta el paciente. La pregunta más bien sería, ¿cómo se diagnostica qué es lo que causa el vértigo? Y para diagnosticar lo que causa el vértigo, pues tienes que hacer una valoración completa en consulta, porque el vértigo es un síntoma, no un diagnóstico. Y eso es una cosa que parece obvia, pero que hay muchísimos compañeros que no se dedican en concreto a esto que no lo tienen claro. El vértigo no es un diagnóstico, es un síntoma, es una cosa que cuenta el paciente. Por eso tenemos que animar al paciente a contar bien los síntomas, porque si no nos podemos confundir, claro. Vale. ¿Los medicamentos alivian los malestares de vértigo y de Meniere?
Vale, la medicación y en concreto los sedantes vestibulares, que es lo que se suele pautar para estos casos, lo que hacen es dormir el aparato vestibular. ¿Vale? Dormir el aparato vestibular significa que te atontan de alguna forma el equilibrio y al atontarte el equilibrio uno deja de tener esas sensaciones. ¿Vale? No lo curan, sino que son un tratamiento sintomático. Es como cuando te das un golpe y te tomas un antiinflamatorio para que te deje de doler. Te deja de Sí. doler porque con el tiempo deja de doler, pero mientras tanto estás más cómodo con esa medicación. Vale. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la medicación? Vale, eso dependerá, eso es una pregunta muy compleja, depende de la vía de administración, ¿vale? No es lo mismo tomarla oral que intramuscular o que intravenosa. Depende también de características concretas del paciente, eso es lo que se llama la farmacocinética y la farmacodinámica, y el volumen de distribución, o sea, hay una serie de cosas ahí que pueden variar. En general, pues puede entre media hora, una cosa así para los sedantes vestibulares potentes, digamos. Eso sería más o menos, ¿vale? Si te lo pinchan, bastante menos. Si te lo ponen intramuscular o intravenoso, pues a lo mejor estaríamos tardando, no sé, 20 minutos, media hora como mucho, una cosa así. Vale, esta pregunta que es de medicación en concreto, yo siempre digo que no quiero hablar de medicación, pero bueno, también me la han preguntado mucho, así que no se toca meterla. Y es, ¿la sulpirida se puede gastar a diario? Vale, yo en mi consulta y a mis pacientes no mando sulpirida de forma crónica, ¿vale? La sulpirida es un sedante vestibular potente. Todos los sedantes vestibulares potentes, cuando se toman durante mucho tiempo, atontan el sistema vestibular y eso puede hacer que pasado un tiempo, dependiendo de tu patología y dependiendo de cada caso, notes síntomas por la medicación en vez de que la medicación te esté mejorando. Eso habría que verlo en cada caso concreto. Quiero decir, ¿puede existir algún caso en el que tomar sulpirida de forma crónica durante meses sea útil? Pues bueno, es posible. Yo en mi práctica diaria no lo pauto así porque creo que tiene más contraindicaciones que beneficios. Pero bueno, eso como te digo, tienes que ser valorado ¿O un por alguien. otorrino? En general, esa medicación en concreto, o sea, ponerla en pauta muy prolongada puede dar como efecto secundario, uno de los efectos secundarios que podría dar sería inestabilidad. Es decir, que bueno, eso hay que valorarlo muy bien. ¿Qué medicamento se puede tomar entre crisis? Bueno, pues, ¿qué medicamentos? Es una pregunta difícil porque al final ahí tienes que responder de una forma que no hay evidencia científica detrás de esto, ¿vale? Cada persona es un Eh, mundo, siempre lo digo. sí, y en general se suelen mandar sedantes vestibulares suaves, antihistamínicos que tienen acción sedante vestibular, que tienen una cosa muy buena y es que prácticamente no tienen efectos secundarios, pero que los artículos así más recientes lo que nos dice es que parece que tienen más un efecto placebo que un efecto real. Bueno, si el placebo ayuda al paciente, pues fenomenal. Si el paciente tiene menos síntomas tomando un placebo porque está más tranquilo, fenomenal. Pero seguimos teniendo dudas de que esos medicamentos sirvan de algo. Y hay artículos recientes en los que parece que no hay una utilidad clara de este tipo de fármaco. Y bueno, ya la gente, yo he visto en consulta de todo, gente que toma hierbas de todo tipo, cosas de herbolario. Bueno, a mí lo que me interesa es que el paciente esté bien, no tenga síntomas, sea por placebo o sea porque está tranquilo. Pero bueno, yo en concreto no soy partidario de medicaciones prolongadas, salvo en casos muy concretos. Sí que es verdad que hubo una charla que tuve en el grupo de WhatsApp que tenemos de Menier, que decían que el SERC a mucha gente le provoca un efecto placebo entre crisis. Claro, eso es lo que te decía. Hay un estudio muy potente que salió hace unos años, pues no sé si fue 2018, en la que dejaba ahí como la duda de si la mejoría realmente era por el fármaco o era por una cuestión del paciente.
Bueno, como estamos un poco a ciegas, hay casos en los que el paciente se encuentra muy mal y lo mandamos muchas veces por probar y por ver si mejora. Pero es que ya te digo, es tan difícil hacer una generalización de eso que hay que tratar a cada paciente, ver las pruebas de cada paciente, ver el cambio de cada paciente. Es difícil. ¿Que el SERC tiene utilidad en momentos puntuales y en casos concretos? Sí. ¿Que tiene utilidad para todo? Pues no, el SER no es como la gominolas, que las puedes mandar ahí para cualquier cosa, no, tienes que mandarlo con idea y eso lo tienes que hacer, pues volvemos un poco a lo mismo en la consulta, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Una chica de ese mismo grupo de WhatsApp se tomaba 157 miligramos del SERC al día, que está muy por encima de lo que se recomienda, y ella decía que le hacía efecto. Otra, y yo me llegué a tomar 24, 24, 20, no, 24, 24 y 24 al 24. día. O sea, las dos nos pasábamos de lo que se recomienda de medicación al día, porque yo me he leído las fichas técnicas y sobrepasábamos las dos. O sea, sí que hay indicaciones, pocos casos, pero yo, por ejemplo, yo sí he pautado y es una cosa no muy frecuente, pero de forma puntual sí lo hace. Sí pautan la máxima dosis, que es 24 cada 8 horas en algunos pacientes. Y eso está recogido en la literatura. Ahora, dosis más altas que esas yo en concreto no he mandado nunca. Pero bueno, es un poco lo que te decía. No sé qué caso era y si le funcionaba o no. Bueno, si le funcionaba y estaba contenta y no tenía efectos secundarios. No solo los efectos secundarios, pero sí que nos comentó que ya llegó a tomar 157 miligramos al día. O sea, una locura. Parece mucho, pero bueno, no sé cuál era su problema concreto, no sé qué estudio en concreto le hicieron para valorar eso, no sé. Es que cada persona es un mundo y cada otorrino es muy fácil decirlo así, pero claro, luego cuando valoran a cada uno en la consulta cambia muchísimo. Por eso, en cuanto a medicación, como decías tú, a mí tampoco me gusta hablar mucho, porque claro, luego dice una cosa aquí y la gente lo ve y puede intentar o probar cosas en casa y creo que esa no es la idea, porque pueden hacerse más daño que beneficio, que es una cosa muy importante, ¿no? Que todo esto tiene que tener una valoración personalizada. Esa es la idea. Sí, también, bueno, en el mismo grupo de WhatsApp yo siempre intento decir que no digan qué medicamentos se están tomando para que la gente no lo pruebe. Porque claro, yo soy técnico de farmacia y para farmacia, mi padre es farmacéutico, entonces sabemos, y mi abuelo era médico, y yo sé desde muy pequeña que cada persona es un mundo y lo que a lo mejor a ti te puede sentar bien, a mí no me puede sentar bien. Entonces, claro, yo también intento concienciar un poco de eso, de no deis que os estéis tomando vosotros, no lo digáis en público, y me llegan mensajes de gente que me pregunta qué medicamentos me tomo yo para el Menier. Yo tengo 2 medicamentos y depende de en qué fase esté, juego con ellos, porque mi otorrino es el, dentro de la zona de Alicante, que es donde yo vivo, es el que está considerado como el que más sabe sobre Menier, vértigos, y todos los que tenemos vértigos fuertes nos derivan a él. O sea, es una consulta que él, por excelencia, intenta no mandarte medicación. Él prefiere la rehabilitación. Entonces, a mí cuando me preguntan sobre medicamentos, igual que lo harán contigo, porque al fin y al cabo las redes sociales los dos sabemos cómo son. Eso es, sí, eso es. Y yo siempre intento tirar por la tangente. O sea, digo, tienes que hablarlo con tu otorrino. Claro. Luego hay interacciones, efectos secundarios. Bueno, es que hay muchas cosas que pueden ser negativas. Por ejemplo, si tienes más de una patología, las interacciones suben bastante. Porque muchas personas, yo he hablado con muchas personas, conozco gente que ha hecho su TFG de técnico superior de audiología protésica sobre el Menier, y me dijo que gran parte de los pacientes que ella entrevistó, que esta persona entrevistó, tenían otras patologías. Te estoy hablando de un 90%, tenían otras patologías aparte del Menier.
Entonces yo creo que desde del directo, yo unas cosas que quería recalcar contigo era que la gente no diga, sobre todo por redes sociales, porque yo me fijo mucho, hay una cuenta en específico, que no voy a decir cuál es, que dice exactamente qué es lo que se toma para el Meñier. Ujú. Bueno, Y luego me ha llegado a mí a gente decir, pero tú te lo tomas, ¿esto sirve? Y yo decirles, a ver, como técnico de farmacia, te voy a decir que consultes con tu otorrino. Digo, porque al eso, yo final, estoy 100% de acuerdo con eso, 100%. Es que no hay otra visión, quiero decir, es que no hay una alternativa real a eso. a ver, volvamos al tema. Sin decir nombres, sé que hay mucha gente, como hemos dicho, que para el vértigo se puede dar antihistamínicos, pero Ujú. también hay otros tipos de fármacos que a la gente le puede llegar a resultar extraños que te los den, como por Ujú. ejemplo los diuréticos. Ujú. ¿Para qué servirían en ese caso? Bueno, los diuréticos en concreto, en el caso del síndrome de Menier, son una cosa que se puede probar en algunos casos porque el origen del síndrome de Menier, como decíamos antes, parece que está en un aumento de la endolinfa, ¿no? En lo que se llama el hidrops endolinfático. Y existen algunos estudios, aunque tampoco queda muy claro y por eso en algunos pacientes se puede probar de forma ocasional, en los que el antidiurético disminuye esa presión de líquido endolinfático al disminuir el volumen total. Hay uno en concreto que se puede utilizar que actúa sobre la resorción de ese líquido a nivel del oído interno y en esos casos se puede probar, ¿vale? Pero bueno, hay pacientes, a algunos pacientes les va bien y a otros pacientes no les funciona en absoluto. Y eso probablemente sea porque el Menier, que vamos sabiendo poco a poco más de él, pues tenemos, aunque a todos lo llamamos Menier, dentro del Menier pues tenemos muchas eh, cosas distintas. Tenemos un Menier que parece que es un poco más inmunológico, otro que es más genético, o sea, tenemos muchas dudas. Y por eso, un poco en la línea de lo que hablábamos antes, cada paciente es un mundo y el tratamiento será distinto. En el caso del diurético, como te decía, es porque mejora esa cantidad de líquido a nivel endolinfático. Vale, esta pregunta es que me ha llegado porque sigo conectada en Instagram y la gente me manda preguntas de última hora. Esto es como todo. Vale, Y es, ¿para qué sirven exactamente eh, los corticoides inyectados? vale. El corticoide intratimpánico, que es una alternativa al tratamiento médico, el objetivo del corticoide intratimpánico sería intentar disminuir el número de crisis. Lo que pasa es que siempre lo dejamos para casos refractarios en los que los primeros escalones no funcionan. Y lo que hace el corticoide intratimpánico, lo metemos dentro del oído medio, con esa agujita tan finita, ¿vale? Lo metemos dentro del oído medio. En el oído medio tenemos una serie de estructuras, ¿no? Tenemos una cosa que se llama la ventana oval, que a través de la que se transmite el sonido y se encuentra el estribo. Y luego tenemos otra cosa que se llama la ventana redonda, que es por la que desagua, entre comillas, la presión. Esa ventana redonda es una ventana en la que hay una membrana muy finita que permite el paso de ciertos líquidos al interior del oído, de la cóclea y del vestíbulo. Se supone que un poco la teoría es que el corticoide entra en el oído medio, perfunde a través de la ventana redonda y es capaz en el oído interno de regular esos líquidos, afectando a unas cosas que hay ahí que se llaman los canales de sodio-potasio y regulando el flujo de líquido. Esa es un poco la idea del corticoide intratimpánico. En algunos casos también ponemos corticoide oral. Lo que pasa es que cuando el corticoide oral lo podemos utilizar o se mandan en algunos casos en crisis aguda. La idea del corticoide intratimpánico no es tanto en la crisis aguda, sino fuera de esta, para intentar regular un poco ese líquido. Esto ya es curiosidad de varias personas, pero yo también tengo curiosidad. Y es, ¿cómo se realiza esa, esa técnica de corticoides intratimpánico? Vale, eso lo hacemos en la consulta.
es un tratamiento que, como te digo, reservamos para casos concretos porque puede tener efectos secundarios, como pueden ser, por ejemplo, una perforación del tímpano, en casos muy raros, pero puede pasar. Se hace en consulta con el paciente despierto o, como mucho, en quirófano con un poquito de sedación. Yo, en concreto, por ejemplo, lo hago en la consulta. Se pone un anestésico tópico en el oído que deja dormido un poco el tímpano y la zona de la piel del oído, y con una aguja muy, 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 muy finita se pincha el tímpano y se inyecta ese líquido en el oído medio. Esa sería un poco Entiendo que se da por la la paz técnica. flácida, ¿no? Exactamente. Bueno, en concreto, la técnica varía. Hay quien le gusta hacerlo de una o de otra forma. La localización del pinchazo antiguamente se hacía en la zona, digamos, posterior inferior del tímpano. La pars flácida tiene un problema, y es que detrás está justo la cadena de huesecillos. Si inyectas en esa zona con la aguja, con la mala sombra que le da a un huesecillo, puedes tener un problema gordo. Nosotros, o yo en concreto, o el equipo con el que trabajo, solemos realizarlo un poquito por delante de la zona del mango del martillo, que es una zona que permite acumulación del líquido. Le decimos al paciente que no trague y que no hable para mantener el líquido el máximo tiempo posible en el oído y que no pase a la nariz y a la garganta, y esa es un poco la idea. Porque hay que recordar que el oído está conectado a, a la Con la nariz y a nariz, la garganta, con la trompa por la trompa de a Eustaquio, Eustaquio. en Y que concreto hay la mucha gente que también rinofaringe. pregunta qué tiene que ver la trompa de Eustaquio con la audición. A nosotros nos Bueno, explicaron que uh-huh. varía mucho cuando tú estás en un avión que despega y sobre las presiones y cuando un avión aterriza. Eso es. El ejemplo más conocido serían los niños pequeñitos que tienen mucho moco. Muchas veces ese moco no es capaz de drenar todo a la nariz y se acumula en el oído, y eso puede causar una pérdida de audición, o cuando la trompa no funciona bien, tener una sensación de taponamiento, ¿vale? Pero las sensaciones de taponamiento no siempre se asocian a pérdida de audición real, ¿vale? Entonces, bueno, la trompa de Eustaquio es un órgano complejo porque está rodeado de muchos músculos, está también muy cerca de la zona de la mandíbula, y hay pacientes bruxistas que, consecuencia del bruxismo, contracturan parte de la musculatura que rodea la trompa. O sea, la trompa de Eustaquio sería para hacer otro vídeo completamente distinto. Da para mucho, da para mucho. Pues si quieren, no sé, yo por mí encantada, no sé tú cómo. Vale, si se animan por ahí a mandar alguna pregunta, a por ello. Vale, cambiemos de tercio, que esto ya nos concierne un poco a los dos. ¿Cada cuánto tiempo recomendarías una revisión audiológica? Bueno, eso depende muchísimo, y depende del caso y de la velocidad de la pérdida de audición. No me atrevo a dar una fecha concreta. Lo que sí diría es que cuando un paciente note una pérdida brusca de audición, ahí necesita una valoración temprana por el otorrino. Fuera de eso, hay que individualizar mucho, porque hay pacientes que pierden audición a un ritmo rápido, a un ritmo menos lento, y tenemos que estar un poco encima para ver la velocidad de los cambios. Y en pacientes normoyentes, es decir, pacientes que oyen bien Uh-huh. y que sobre todo yo creo que la podemos encarar a personas con tendencia a presbiacusia, que para la gente que no sepa es como la presbicia pero en versión auditivo, Uh-huh. se Uh-huh. puede resumir así, Sí. que a partir de cierta edad empiezan a perder audición muy, muy poco a poco. Eh, ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, mis dos padres tienen la audición perfecta y tienen casi 60 años. Uh-huh. Mi madre no se está oyendo perfectamente, lo sé, porque tiene los umbrales entre 0 y -10. Uh-huh. Entonces, ellos se la hacen porque para saber de dónde venía mi pérdida de audición. Uh-huh. Entonces, en pacientes normoyentes, ¿cada cuánto sí que la recomendarías? Yo, en un paciente que oye normal, o sea, yo creo que el paciente tiene que ir a hacer una valoración auditiva, salvo casos concretos de gente que se dedique de forma profesional, no sé, al mundo de la música o tal. En general, un paciente que oye normal y que no nota nada en el oído, no hay por qué hacer una valoración auditiva de forma habitual. Hay que hacer una valoración auditiva cuando el paciente nota que pierde audición, y en ese caso, en función del grado de pérdida, pues valorar. Pero en general, no hacemos controles, por lo menos en el hospital, de pacientes que oyen normal. Ahora sí que sí, vamos a
yo tengo amigos de la industria musical Ajá, que son músicos que, como se dice coloquialmente, han comido mucho bafle, aunque sí. sabemos que existen unos auriculares que se llaman in-ears, que lo que hacen es canalizar Ujú. O lo con que es el filtros sonido. también, eso es, sí. Como sé que luego me van a ver porque están todos girando, son así Ujú. de gente simpática, ¿cada cuánto les recomendarías? Pues mira, yo en concreto en músico haría una primera valoración auditiva cuando ellos noten, porque ellos lo notan muy bien, están muy pendientes, que tienen algo de pérdida. Y ya en función de esa pérdida, pues pensar un poco lo habitual, si tenemos pacientes que se encuentran más o menos estables auditivamente, hacemos controles anuales. Y si vemos que llevan un par de años que están estables, los controles se pueden dilatar en el tiempo, a 2, 3 años, salvo que noten cambio importante. En estas personas en concreto, en los músicos, y hace poco publicamos también un artículo hablando un poco de esto, en concreto de músicos de orquesta clásica y, bueno, un caso un poco particular, remarcar la importancia de ponerse tapones de protección con filtro, como los que tú has comentado. Hay muchísima variedad porque al final no deja de ser uno de sus instrumentos de trabajo y de ganarse la vida. Entonces, si no son muy cuidadosos, con el paso del tiempo van a sufrirlo seguro. Eh, Sería, digamos, la pérdida de audición por exposición a ruido intenso es la segunda causa más frecuente de pérdida de audición después de la presbiacusia. Entonces, bueno, tienen que estar pendientes y tienen que utilizarlo en los ensayos, en los conciertos, todas esas cosas. Créeme que hay gente que se los quita. Y Sí, ahí sí, me lo ponen de sé, una sí, mala sí. leche. Mira, hicimos una encuesta entre, lo que te decía, entre músicos de orquesta de música clásica y entonces queríamos valorar un poco si lo utilizaban en los ensayos, si lo utilizaban en casa, si lo utilizaban en los ensayos con otros músicos, si lo utilizaban en los conciertos. Y en España es bastante espectacular porque la prevalencia de uso de este tipo de tapones es mínima. Y bueno, muchas veces no son conscientes de que se van a ganar el pan gracias a que oyen bien. El día que dejen de oír bien, pues puede ser un problema, independientemente de todos los otros síntomas, aparte de pérdida de audición, que pueden notar. Sensación de taponamiento, sensación de que oyen doble, que se llama diploacusia, acúfeno, tinnitus, o sea, ahí tenemos mucha variedad, hiperacusia, agiacusia, o sea que todo eso tienen que ser muy conscientes los músicos. Mira, entonces, claro, eh, para ese tipo de gente que se los quita durante los conciertos, porque sí que es verdad que hay conciertos que están muy bien sonorizados, pero hay otros que están muy altos. ¿Qué les recomendarías sobre todo, a los técnicos de luz y de sonido que están más alejados de los baffles? Sí, que no hay, vamos, yo ahí no tengo duda, que hay que utilizarlo, o sea, que no hay alternativa, Hay alternativa. no hay alternativa. O sea, da igual que estés más alejado o... Es que al final lo que importa es el nivel de decibelio al que está expuesto. Y aunque esté alejado, hay un nivel de decibelio alto. O sea, tú puedes pensar que no, pero a lo mejor está alejado y está a 70 decibelios. Si está a 70 decibelios tiene un problema. Entonces, bueno, es muy difícil en cada caso, pero salvo que estés en una cabina aislado, tienes que utilizar en estos casos. Sí, sí. Vale. ¿Es recomendable gastar spray para los oídos? Bueno, igual que todo, es una pregunta bastante concreta. ¿En qué caso es recomendable y en qué caso no? Bueno, pues pacientes que tengan oídos secos, por ejemplo, o pacientes que tengan mucha producción de cerumen, pueden utilizar algún spray o algún aceite, que también puede ser útil, un par de veces en semana, media hora antes de la ducha. No hay que utilizar tampoco un spray de forma abusiva y el objetivo del spray es ablandar la cera, no es otro que no sea ese. ¿Se pueden gastar gotas ópticas sin recomendación de un médico? El típico Otogen que se da en las farmacias sin receta médica. Otogen, es que no conozco la marca comercial. No, no Sí es que Otogen. depende. Autogen, a ver, sí existe un autogen, pero llevará.
Bueno, el Autogene en concreto parece que lleva algún analgésico. Yo no utilizaría ese tipo de gotas sin prescripción médica porque puedes tener alguna perforación en el tímpano o alguna cosa y tener un problema. Puede utilizar, si ha sido valorado por un médico y no tiene perforación y no tiene ningún tipo de problema en el tímpano o en el oído, pues lo que te decía, algún aceite hidratante, algún spray para cera, pero tampoco quiero decir, tampoco es una cosa necesaria ni imprescindible, ¿no? Vale. Esta pregunta tiene injundia. Dice, ¿por qué se dice que antes de ponerse las gotas hay que ir a que te hagan una revisión óptica? No entiendo la pregunta. Quiero decir, si te ve un otorrino y te manda una gota, Sí, pues te ha pero mandado. el típico paciente que se las pone sin saber si tiene perforación o no. Ah, pues por eso, porque hay algunos fármacos que si hay una perforación y pasa la gota al oído medio, puedes tener un efecto secundario, puedes tener un empeoramiento. Utilizar cualquier gota en el oído te tiene que ver un médico. Eso era lo que decía un poco antes, claro. Recomendaciones frente al verano, el agua y las infecciones. Vale. Bueno, en general, pacientes que no tienen problema de oído conocido, pues se pueden mojar el oído en la piscina o en el mar sin problema. Otra cosa es pacientes que tengan problemas de piel, como puede ser una dermatitis atópica, un eczema de conducto, pacientes que tengan una perforación en el tímpano o pacientes que utilicen drenajes, que lleven drenajes transtintánicos. En ese caso, lo ideal sería proteger el oído con unos tapones. Hay varias opciones de tapones. Tenemos los tapones a medida, que por desgracia son más caros. Tenemos los tapones estos que venden en las farmacias, por ejemplo. A mí, de todos, los que más me gustan, porque revisando algunos artículos lo he visto, son unos que son como que llevan unas pestañitas pequeñitas, que llevan como 3 pestañitas, eso aíslan bastante Sí. bien. Y luego, por ejemplo, para el baño o la ducha, un algodón bien empapado en vaselina, pues también es muy útil y protege muy bien. El algodón solo no vale. Pero si no tienen ningún problema de piel, ni del conducto, ni ninguna perforación, pues no sería necesario utilizar tapones. Eh, Pregunta que me está llegando ahora. ¿Qué tipos diferentes de tapones existen? Eso era un poco, bueno, pues lo que comentábamos, tapones de algodón con vaselina, luego hay tapones de silicona o de goma, bueno, los de goma espuma no sirven para el agua, los de silicona tienen un problema que es que con el tiempo se enrarece la silicona y a veces se puede romper y quedar un poquito dentro del oído y eso puede ser peligroso. Tenemos los de pestaña, que esos son cómodos y en general baratos, y yo diría que la mejor opción para el agua sería el tapón a medida, lo que pasa que es caro, hay que ir a hacérselo, pero pues, eso serían un poco las 4 o 5 opciones que tenemos. Vale, ¿consejos para ir a conciertos? Bueno, lo más importante sería ponerse, pues, lo ideal, pasa que yo entiendo que nadie lo haga, lo ideal es ponerse un tapón o una protección con filtro, como decíamos antes, y intentar no ponerse muy encima de los altavoces. Porque claro, uno va a un concierto justamente a todo lo contrario. Entonces, bueno, eso no tiene otra cosa más que la prudencia y el sentido común. Si es que no hay... La gente muchas veces quiere decir, pues, ¿qué hago para ir al concierto y que no me afecte? Pues me tomo una pastilla y ya está solucionado. Pues me temo mucho que eso no existe. Pues tienes que o cuidar el número de conciertos, o ponerte algún tipo de tapón con protección con filtro, o alejarte del altavoz todo lo que puedas. Vale, y con esta, ¿es bueno ponerse tapones para estos eventos? Sí, es bueno ponerse tapones. Es verdad que en función del tapón que te pongas vas a disfrutar más o menos del concierto. Si te pones un tapón normal, digamos, el problema es que van a disminuir la audición y la frecuencia de la que escuchas de una forma asimétrica. Entonces puede que no entiendas ni siquiera la música o que te suene como muy extraña. Hay otros tapones, cuanto más caro, esto es como todo, habitualmente cuanto más caro mejor, que tienen filtro, que están preparados para dejar permitir el paso de una frecuencia y no de otra, y estos pues a lo mejor te permiten disfrutar un poquito más de ese concierto a la vez que estás protegido. Vale.
esta viene una compañía mía de clase y es, ¿qué efecto tiene el reflejo extrapedial con los conciertos? Bueno, el reflejo estapedial lo que hace es que en el momento en el que llega un sonido muy fuerte al oído, el reflejo estapedial lo que hace es que tensa del músculo del estribo y fija la cadena de huesecillo, en un intento de proteger el paso de presión de la onda sonora desde la membrana hasta el oído interno. Es decir, el objetivo del reflejo estapedial es fijar la cadena para que no haya un daño a nivel del oído interno, para que esos líquidos que hay en el oído interno no sufran un movimiento muy fuerte y no dañen a las células de la audición y se produzca una pérdida de audición consecuencia de un traumatismo acústico que se llama. ¿Hay que limpiar los tapones después de cada uso? Bueno, quizás no después de cada uso, pero si tienen un poquito de roña, sí. Hay que mantenerlos limpios eso, y sobre todo hay que intentar no... Los que son a medida, por ejemplo, es imposible porque como vienen con molde no entran más, pero hay que evitar meterlos muy dentro, porque luego no los podemos sacar. ¿Qué tapones recomiendas? Creo que hemos respondido, ¿no?, a la pregunta. Sí, En general, para el ruido, mejor con filtros. Yo entiendo que dependerá también del bolsillo de cada uno y de las ganas que tenga de gastarse dinero en un tapón. Mejor tener alguno que ninguno. Y ya ahí, pues no quiero meterme tampoco en detalles de marca y cosas de esas. cada marca tiene su... Eso es su gama y sus cosas. ¿Qué es la cirugía endolinfática? La cirugía del saco endolinfático es una cirugía que tiene un abordaje retroauricular en la que se quita una parte del hueso, del oído, y se busca una zonita que es el saco endolinfático. El saco endolinfático se abre y se quita la presión del saco. Puede estar indicada en algunos pacientes que tienen un hidrops endolinfático vestibular y en algunos pacientes funciona bien, no en todos. Hay pacientes que tienen una mejoría parcial, que no tienen mejoría, y es una cirugía con riesgos, porque al final está cerca de una serie de estructuras, puede haber una afectación auditiva, raro, pero puede pasar. Entonces, eso es una cirugía de descompresión del saco endolinfático, que se llama. Entonces, la siguiente pregunta, ¿a qué consejos, a qué personas está indicado ese tipo de cirugía? En general, es una cirugía que se indica en general en el síndrome de Meniere, pacientes refractarios a otro tipo de tratamientos que tienen crisis muy frecuentes y muy incapacitantes. Vale, diferencias entre implante y audífonos. Bueno, un implante es una cosa que se pone fuera y que es una cosa, o sea, que se implanta, que se coloca, digamos, en el órgano de la audición. El audífono va solo por fuera. Dentro de implantes tenemos muchos tipos de implantes distintos. Tenemos el implante coclear, que yo creo que es el más conocido, pero también tenemos implantes osteointegrados, implantes de oído medio. O sea, hay una variedad tremenda y cada caso tiene una indicación. Yo creo que la diferencia más fundamental es que el audífono se coloca y se pone, pues como el que se pone una gafa, no deja de ser una prótesis de quita y pon, y el implante lleva una cirugía y lleva una colocación y se queda en su sitio salvo que lo quites con otra cirugía. Vale, también me han preguntado si es posible rechazar el implante. ¿Es posible rechazar el implante? Bueno, hay algunos casos que nos encontramos con algunos... El implante coclear, entiendo que estamos Sí, hablando. En general, rechazo del implante como tal, puedes no estar cómodo, puedes no tener buen rendimiento, o puedes tener un rechazo en la zona de la piel del procesador. A nivel coclear, un rechazo del implante viene porque no te adaptes bien, pero no conozco casos en los que haya un rechazo, digamos, del cuerpo, salvo que sea, como te digo, en la zona de la piel, que sí que puede haber alguna irritación, alguna cosa, pues como consecuencia. Yo no he visto casos de esto. yo conozco una chica que rechazó los dos y lo volvieron a implantar y volvió a rechazar uno y dijo Pero y es, pero es que consiguió. rechazo es una palabra demasiado genérica. Yo creo que o sea, es que la palabra rechazo porque hay
hay muchos motivos de rechazar. Entonces, un rechazo como el término médico más estricto, no lo sé, no lo sé. Rechazo, pues sí, pues hay muchas cosas por las que no puede estar contento, pero con la palabra más estricta de rechazo, como el que rechaza un trasplante de riñón, pues no, en ese sentido no. Rechazo por otros motivos, bueno, no lo sé. ¿En qué consiste la cirugía del implante? Hablemos de implante coclear, porque las otras yo las he leído, que tengo un libro de implantes, tanto cocleares como óseos, de todo. Sí. Pero la gente pregunta por cómo se hace esa cirugía. Pues mira, justo en el canal de YouTube subí un vídeo el otro día de un implante que pusimos hace no mucho tiempo, en el que explico paso a paso. A ver, es una cirugía, bueno, que tiene una serie de pasos. Hay que abrir la zona hacer una incisión pequeña detrás del pabellón, hay que retirar parte del hueso, estamos muy cerquita también del nervio facial que mueve ese lado de la cara. Lo que hacemos es que colocamos un electrodo a través de la ventana redonda en la cóclea. Pero bueno, para que te haga una idea, hago un resumen muy breve en ese vídeo y pues serán unos 40 minutos de vídeo, una cosa así. Entonces, explicarlo lleva un cierto rato y da para mucho. O sea que... Os los reenviaremos a todos ese vídeo. Vale, está explicado con la cirugía. Hay gente a la que no le gusta mucho verlo porque no le gusta, le da como grima, ¿no? Pero bueno, está explicado sobre la cirugía. Vale, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer esa operación? Dependiendo de cada caso. Pues hemos tenido casos en los que van muy bien y en 1 hora y media está implantado, y tenemos casos muy complejos en los que hay que resolver otro tipo de cosas y podemos tardar 4, 5, 6 horas. Depende de cada caso, de la experiencia del cirujano, de otro tipo de patologías que haya, de problemas anestésicos. Quiero decir, es que hay muchísima variedad. Hablar de un horario en concreto, una cirugía, eso no Se no puede. lo podemos hacer, no. ¿Todos los otorrinos podéis implantar o es Todos una los otorrinos, subespecialización? todos los otorrinos somos cirujanos, todos los otorrinos operamos, pero no todos los otorrinos están interesados en la patología de oído, por ejemplo, y en la colocación del implante coclear. Pues depende un poco de tu formación. No hay una formación a nivel España, por lo menos no hay una formación concreta, específica y precisa de implante coclear, pero en general es una cosa que si estás interesado y trabajas en un sitio en el que se pueda hacer y aprender, con el paso del tiempo, pues aprende y lo vas colocando. Tiene una curva de aprendizaje alta y bueno, pues requiere una serie de años para aprender y para desenvolverte y colocarlo, claro. ¿Qué papel juega el audioprotesista a la hora de hacer un implante? Bueno, no el audioprotesista en general, el audioprotesista en concreto que se dedica a la rehabilitación del Sí, implante. porque es una especialidad Eso, dentro del audioprotesista. Tiene un papel muy importante porque al final el otorrino no deja de ser la persona que lo coloca, pero el implante coclear conlleva un montón de cosas, ¿no? Conlleva la tecnología que lleva el implante, conlleva la casa comercial, que da soporte o no, y luego sobre todo lo que decíamos, la rehabilitación posterior por parte del audioprotesista y del logopeda y del foniatra. Entonces, bueno, el otorrino indica y coloca, pero alrededor de eso hay un montón de cosas súper importantes y es fundamental. Un implante coclear puesto y no rehabilitado es como ponerte un tornillo aquí en la frente, no sirve de nada. ¿Se pueden implantar los dos oídos o tienen que ir primero uno y luego otro? La cirugía, en el caso del implante coclear, siempre se hace secuencial, primero uno y luego el otro. No se pueden a la vez. Se puede uno o los dos en función del paciente, pero a la vez no se ponen dos. Y esto ya es por curiosidad. ¿Y en el resto de implantes? En general, la cirugía de oídos solo se opera un oído y luego el otro, porque pasa como con los ojos se operan uno y luego el otro, porque si hay algún tipo de complicación y se produce un problema,
espera después de la cirugía a ver la evolución y luego plantear el siguiente. Si operas los dos en el mismo momento y hay un problema en los dos, entonces tiene al paciente con un problema importante. ¿Qué tipos de otitis hay? Pues mira, tendríamos en general, por el tiempo, podríamos hablar de otitis media aguda, la que se produce de forma puntual, y otitis media crónica, la que se va continuando en el tiempo. Dentro de la otitis media crónica tendríamos la otitis media crónica colesteatomatosa y la no colesteatomatosa, es decir, en la que hay un colesteatoma, que son esas bolitas de piel que van creciendo en el oído y que producen infecciones de repetición. Y luego aparte tendríamos la otitis media serosa, que es esa otitis en la que se acumula moco detrás del tímpano. Y luego un poco aparte tendríamos una otitis de tipo vírico, en el que simplemente se produce una inflamación del tímpano puntual. Si atendemos a la posibilidad de perforación o no, pues tendríamos la otitis perforada y la otitis no perforada. Entonces, bueno, según el tiempo, el tipo y la perforación, pues podemos hablar de otitis media aguda perforada, otitis media aguda no perforada, otitis media crónica colesteatomatosa. Ahí tenemos variedad. ¿Cuándo se opera cuando hay una ruptura de tímpano? Pues depende del origen de la rotura del tímpano, de la rotura, del tipo de paciente, de las comorbilidades del paciente y del objetivo. No es lo mismo querer operar, o sea, ¿cuál es el objetivo de cerrar la perforación? Pues en general que el paciente pueda mojarse el oído. Si además tenemos otro tipo de problemas, como son problemas de la cadena o problemas de otitis media crónica o un colesteatoma, pues la decisión varía mucho. O sea, no podemos hablar en general de cuál es la indicación de la perforación. Tenemos que ver, insistimos, ¿no? Siempre lo mismo, cada caso concreto. Vale, consejos para personal de otorrinolaringología y audiólogos prostésicos nuevos que vayan a empezar. Vaya, bueno, al final esto es, pues sobre todo yo diría que al final terminas trabajando con un tipo de paciente, ¿no? El paciente con pérdida de audición está un poco, digamos, tiene como un estigma en la sociedad y creo que es importante saber con el tipo de paciente con el que vas a trabajar, que es una persona que no oye, pero no tiene ningún otro problema cognitivo, ni tiene ningún, o sea, es una persona normal que tiene un problema de audición. Tienes que tener paciencia con esa persona, tienes que tener empatía y en general son pacientes que cuando les soluciona el problema o cuando les da una solución, pues es muy gratificante porque está ayudando a alguien que tiene una limitación a tener una mejor calidad de vida y yo creo que eso es fundamental. Cuando, espérate porque tengo que descifrar esta pregunta yo primero antes de hacértela a ti. Cuando un paciente tiene un problema auditivo y se le pone un audífono, ¿qué tiempo de adaptación tiene y qué tiene que ver el otorrino en él? Bueno, eso depende de cada país. En España el papel del otorrino en la adaptación suele ser, en la seguridad social por lo menos, bastante limitado. Podemos indicar, pero no podemos ni proporcionar ni ajustar en el ámbito público. Entonces, el tiempo de ajuste suele ser largo, de hecho, requiere prácticamente toda la vida útil del audífono y cada cierto tiempo hay que ir al centro audioprotésico a hacer ajustes para ajustarlo a los cambios de la pérdida de audición, al desgaste del audífono, hay que cambiar los filtros. Bueno, es un proceso lento. Yo siempre digo a los pacientes que el audífono no es como la gafa te la compras, te la pones y has terminado. El audífono tienes que ir, insistir, ajustar. Y por eso la recomendación general suele ser que vaya a un sitio que te coja cerca de casa, que te sea cómodo ir, que tengas paciencia, pero sí, es una cosa que requiere tiempo y mucha paciencia. Sí. El papel del otorrino en concreto en la seguridad social, que es el ámbito en el que me muevo yo, la medicina pública, no, el papel que tenemos es la indicación, pero no hay otro, no tenemos muchas herramientas. Me preguntan, ¿en tu comunidad autónoma se financian los audífonos y el implante coclear? Esa es una pregunta difícil. En los casos de implante coclear con unas ciertas indicaciones concretas, se financia la colocación, el seguimiento y el recambio cuando hay un problema. La audioprótesis o el audífono, a día de hoy,
porque va cambiando cada año. No me sé exactamente la edad. Hace muy poquito se financiaba o se ayudaba hasta los 18 años. Por encima de los 18, con un anexo que podemos hacer de una petición cuando la pérdida de audición tiene unos rasgos concretos. A día de hoy creo que es hasta los 21, aunque no estoy seguro porque ha cambiado hace poco. Pero por encima de los 21, no. Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de aquí de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Que como ya sabemos, cada comunidad autónoma es un mundo y cada comunidad autónoma hace con su presupuesto lo que quiere. Entonces, aquí en la comunidad autónoma, yo te voy a hablar de mi caso, yo he tenido 3 audífonos a lo largo desde los 15 años. El primero me lo financiaron, el segundo no, y el tercero sí. El tercero me lo colocaron pues con 22, 23 años, que es el que llevo ahora. O sea, supongo que habremos pasado la línea de los 21 años. Depende de la comunidad, como te digo, es que cambia mucho y a día de hoy en concreto, con el último boletín de la comunidad, no sé especificarte, no lo sé. ¿Porque tú de qué comunidad autónoma eres? Yo trabajo en Madrid. Madrid. Lo último que conozco es que aquí, hasta los 21 años, los audífonos bilaterales a partir de una cierta pérdida. Creo que por encima de esa edad, a día de hoy, aunque tendría que revisarlo, no. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana es todo lo contrario. A mí me hicieron un audífono unilateral porque el izquierdo lo ven así como cofótico. Todavía no se sabe muy bien cómo está el oído en sí. Y a mí me lo financiaron. No te voy a decir que me lo pagaron todo porque no lo pagan todo. Dan una ayuda de una cantidad. Si la cantidad supera el importe, si lo financian